Entre los años 1845 y 1852, un siniestro asesino atemorizó a los habitantes de la Galicia del siglo XIX. Tuvo una efímera presencia en los periódicos de la época desde su detención en 1852 hasta 2 años después, en que su condena fuera definitiva tras una serie de incidencias judiciales. Hoy hablaremos de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Manuel Blanco Romasanta nace en Regueiro, una pequeña aldea gallega, el 18 de noviembre de 1809. Registrado en la partida de nacimiento como Manuela Blanco Romasanta, al no tener claro el sexo de la criatura, por lo que fue criado como una niña hasta los 8 años. Más tarde, su certificado de nacimiento fue modificado para que figurase como Manuel. Fue el menor de los 5 hijos de Miguel Blanco y María Romasanta. De aspecto normal, aunque más bajo que la media de la época. Dicen que medía sobre 1,37 m, que era rubio y de facciones suaves o femeninas, descritas por algunos historiadores como tierna. Considerado como instruido para la época, es decir, que sabía leer y escribir, y además, al creer en su momento que era mujer, cosía y bordaba, por lo que trabajó como sastre. Años después, contrajo matrimonio a los 22 años, pero su esposa falleció 3 años después. Supuestamente, no tuvo participación en su muerte. A partir de ese momento dejó la vida sedentaria y empezó a dedicarse a la venta ambulante, trasladándose para ello, durante los primeros años, por la zona de Esgos y posteriormente abarcando toda la comarca gallega. Con el paso del tiempo, los lugareños empezaron a conocerlo como vendedor de un ungüento del que se decía que estaba compuesto por grasa humana, por lo que su fama se extendió rápidamente por Galicia. Su fama de asesino le llegaría en el año 1843 con la acusación por la muerte del alguacil Vicente Fernández en León, al embargarle 600 reales por deudas contraídas con un comerciante de la localidad. Lo condenaron al año siguiente a una pena de 10 años, pero consiguió escaparse a un refugio en el pueblo abandonado de Hermida. Allí convivió con el ganado durante meses. Tiempo después vuelve a aparecer en público, esta vez en Rebordechao, mezclándose poco a poco con la población local y estableciendo progresivamente relaciones personales. Ganó en especial la confianza y amistad de las mujeres, lo que hizo que arrastrara cierta fama de afeminado. Llegó a desempeñar el oficio de tejedor, considerado propio de las mujeres en aquella época. Por aquel entonces contaba con 35 años y era un hombre bien parecido, culto, servicial, hablador, un poco afeminado. Todo ello hacía que las mujeres no lo esquivaran y que gustosamente estuviesen a su lado. Es muy posible que Manuel mantuviese relaciones con alguna de esas mujeres de las que más tarde se le acusaría de asesinarlas. Como dijimos, era bien parecido, joven. Como jóvenes eran sus víctimas. Como si no, se atreverían a poner en él su confianza. Confianza hasta en el punto de viajar a solas a pie con él, por los solitarios caminos, montes y bosques gallegos durante días, y confiar que él las colocara en una buena casa donde servir. Él inteligentemente las dijo que vendiesen lo poco que pudiesen tener, e incluso llegó a comprarles algo. Una de sus víctimas
fue una lugareña llamada Manuela García. Condujo a Manuela García desde Rebordechao hasta Santander con el fin de ponerla a servir en la casa de unos clérigos. Con ella le acompañaba su hija Petra. Manuel traía cartas y noticias de Manuela y su hija, convenciendo a la hermana de Manuela, Benita, para que fuese junto a su hermana a Santander. Manuel llevó a Benita junto con su hijo, que tenía 9 años. Esto sería por el año 1847. De ambas hermanas, con sus hijos respectivos, nada se supo, ni se les volvió a ver jamás. Nada hacía sospecharle las cartas que Manuel les traía, porque el analfabetismo en la España de esos años estaba tan extendido como la miseria y el hambre. Manuel, sabiendo leer y escribir, escribía cartas por algo de dinero a quien lo requiriese. Esta costumbre, necesidad o servicio se realizó en España hasta hace no muchos años. Unos años más tarde, en 1850, llegó Antonia Rúa, natural de Rebordechao, con su tierna hija, a la que llevaba en brazos por su corta edad. Tampoco de ellas se las volvió a ver. Esta Antonia Rúa dejaba en el pueblo a una hija a la que a la vuelta del viaje Manuel Blanco recogió y la tuvo en su cuidado durante año y medio, cuidándola y tratándola como si fuese hija suya. Después, en junio de 1851, la llevó supuestamente junto a su madre. Tampoco la niña se la volvió a ver más. El 16 de octubre del año 1850 llevó a José García, que tenía 19 años. Al año siguiente, 2 de enero de 1851, llevó a Josefa García, madre de este muchacho, junto a su hermano menor. Esta familia desapareció sin dejar rastro. ¿Qué prestigio no tendría Manuel Blanco para la persona que no ha conocido más que el trabajo y la miseria? Mayores males no podía hallarlos en otros lugares, y el tendero, apodo con el que se le conocía, no hablaba de males ni padecimientos en esas tierras, sino de riquezas y buenos dineros ganados fácilmente. La gente, no obstante, comenzó a desconfiar de Manuel el tendero, porque vendía algunas ropas de las personas que había llevado consigo. Comenzó a decir la gente que Manuel llevaba a las mujeres engañadas, que las metía en la sierra, las mataba y las sacaba el unto para venderlo en las boticas de Portugal. La voz comenzó a correrse y a escondidas se le llamaba el hombre del unto. El unto es una grasa acumulada en el vientre. Esta grasa en el cerdo es muy sustanciosa, utilizándose en la elaboración de caldos. Manuel, durante su estancia en Rebordechao, tenía gran amistad con el cura, a quien no solo ayudaba en la misa y hacía recados, sino que además también le sirvió de criado. Los vecinos declaran ante el juez que era gran amigo del cura. Por el contrario, el cura declara que apenas conoce a Manuel y que su trato con él era como el de con cualquier vecino. Esto ha sido algo que no logró encajar en la causa. Tal vez el cura quería aislarse del trato con Manuel, o debido a ser sospechoso de intentar protegerle, negase la relación amistosa con él. Lo cierto es que Manuel, fuese por comerciar con su tienda, fuese por los comentarios que corrían, fuese porque se dirigía a la siega en Castilla, desapareció de Rebordechao. Antes de seguir, es necesario mencionar que más tarde le imputarán el haber dado muerte a Manuel Ferreiro, tendero ambulante como él. Llegado a Berín, es interrogado por el juez y declara su verdadera identidad. Manuel declara haber asesinado a 9 personas, pero niega el haber dado muerte al alguacil de León y Manuel Ferreiro, tendero ambulante como él. Niega también el intento e intención de asesinato de Manuel Fernández, de Luis García y María García, y añade que además de esas 9 personas,
ha dado muerte a 6 personas más y muchas otras cuyo nombre desconoce y lugar no recuerda. Durante el juicio, él dijo lo siguiente: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Gauss. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos que venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro se llamaba Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro y atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Más tarde alegaría que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad. La defensa del reo argumentó que no se podía probar un asesinato con una única confesión, aunque ésta fuera del propio acusado. La sentencia llegaría el 6 de abril de 1853, cuando Roma Santa contaba con 44 años. Se consideró que no estaba loco, ni era idiota o maníaco, por lo que fue condenado a morir en el garrote vil y a pagar una multa de 1000 reales por víctima. Un hipnólogo francés que había seguido el caso envió una carta al ministro de Gracia y Justicia en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. Aseguraba haber curado a otros pacientes con la hipnosis y pedía que antes de ejecutarlo le dejaran hipnotizar. También solicitó la intervención de la reina Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que se revisase el caso. Tiempo después, Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, reduciéndose a esta a la perpetua. A pesar de todo, Manuel Roma Santa, apodado con los sobrenombres de El Tendero, El Hombre de Luto y también llamado El Lobisome, fue condenado a garrote vil en el juzgado de Allariz y ratificado por el juzgado de La Coruña. A la reina Isabel II se le enviaron cartas de súplica para conmutarle la pena capital, y así, el 13 de mayo de 1854, se recibió una real orden de conmutación de pena de muerte por la perpetua, como dijimos antes. Hasta el 2009 se creía que Roma Santa había muerto en el año 1854 en la prisión de Allariz, en la que cumplía condena, aunque hoy hay bastantes controversias sobre este hecho. Otras teorías apuntan de que hubiera muerto en otro lugar y se apuntaba al castillo de San Antón, en A Coruña, aunque hace bien poco, durante una investigación, logró saberse que Manuel Blanco Roma Santa falleció en la cárcel de Ceuta de un cáncer de estómago en 1863. Poco se sabe a ciencia cierta, ya que al fallecimiento de este, sus restos fueron incinerados. Y poco más se sabe de él. Sin duda, un personaje con muchas incógnitas y que poco se sabe de él. ¿Sería ciertamente una mujer? ¿Qué es lo que le llevó a asesinar sin motivo a estas personas? Si en el pueblo era un hombre afable que podía pasar desapercibido. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.